Bienvenidos a Palabra de Fuego, martes 6 de septiembre, del Evangelio de San Lucas capítulo 6 versículos del 12 al 19. Jesús se fue al monte a orar y se pasó la noche en la oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 12 entre ellos, a los que llamó también apóstoles, a Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés, a Santiago y a Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón, llamados Zelotes, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, que llegó a ser un traidor. Bajando con ellos se detuvo en un paraje llano. Había una gran multitud de discípulos suyos y gran muchedumbre del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían venido para oírle y ser curados de sus enfermedades. A los que eran molestados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sucede en el monte de la oración un encuentro especial, un encuentro entre el Padre y el Hijo, donde Jesús pasa toda la noche en oración. La gran decisión del futuro de la iglesia, es decir, la elección de los discípulos, fue después de una larga jornada de oración nocturna, porque las grandes decisiones exigen grandes reflexiones y grandes encuentros con Dios. La oración es signo de confianza, de abandono, es hacer la voluntad de aquel que nos envía. Jesús hace la voluntad del Padre y por eso le pregunta qué debe hacer, a quiénes debe elegir. El quehacer de la iglesia se sostiene en la acción del Espíritu Santo, que es la acción por excelencia, que es la acción verdadera. La fuerza y la luz se reciben en la oración. Muchas veces, hermanos, nosotros vamos sin fuerza, en oscuridad, y es porque no abrimos el corazón en la oración a esa luz y a ese poder que viene de lo alto. Jesús da la misma misión que recibió del Padre, se la encomienda a los discípulos, que toda nuestra vida como cristianos debe estar sumergida en la oración y guiada por la misma oración, porque esa es la tarea a la cual hemos sido enviados. Escuchemos. En la introducción que nos hace el padre Alexander, nos da 3 claves importantes para que tengamos en cuenta, y es que para poder tomar decisiones debemos permanecer en oración. Aquellas decisiones que muchas veces suelen interrumpir como nuestra tranquilidad, hoy el Señor a nosotros nos invita a que vivamos ese proceso de oración, ese proceso de entrega. Y es allí donde nosotros vamos a recibir la fuerza del Señor, vamos a recibir la fuerza del Espíritu Santo para poder interiorizar y saber elegir. Jesús oró toda la noche para elegir a sus discípulos. Pidámosle pues al Señor en este día que podamos nosotros entrar en esa oración, en ese encuentro personal e íntimo con el Señor. Y en este minuto de reflexión, digámosle: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, aclara mis dudas, aclara mi mente. Y recordemos como siempre, hoy en este día, ver en nuestro hermano el rostro de Dios. Procura ser tú mismo el sacrificio y el sacerdote de Dios. Revístete la túnica de la santidad. Haz de tu corazón un altar y así, afianzado por Dios, presenta tu cuerpo al Señor como sacrificio. Estas lindas palabras son de San Pedro Crisólogo, que nosotros desde el bautismo entendamos que somos sacerdotes y que estamos llamados a vivir con ese espíritu de Cristo. Pues también nos dice el Papa Emérito Benedicto XVI, Jesús es el motivo de cohesión de todos los discípulos. A pesar de las muchas diferencias, a pesar de las muchas dificultades, Jesús es la razón por la cual debemos vivir unidos. Y ese también debe ser el mensaje para hoy. Nosotros como familia, como cristianos, como hermanos, vivamos en la unidad con Dios para vivir la unidad con los hermanos, porque necesitamos hacer que la oración se haga vida. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un feliz día para todos y gracias por compartir.